Buenas noches a nuestros televidentes. El día de hoy les habla Mercy Collazos y les doy la bienvenida a nuestro noticiero Dirty Money. Cientos de personas han sido afectadas por el caso de Volkswagen. Aquí tenemos algunas de ellas. Soy Emiliano Sánchez, profesional en ingeniería ecológica. Tengo mi carro hace 10 años y no puedo creer que hace meses haya salido el caso de Dieselgate. En mi ética profesional no me permite manejar este carro poniendo en riesgo a mi familia y al medio ambiente. Mi nombre es Carlos Méndez, ingeniero automotriz y de software. Trabajé por 20 años en Volkswagen, específicamente en la área de ensamblado de gases de CO2. Hoy me encuentro desempleado y ninguna otra compañía me quiere contratar debido al escándalo. Quiero denunciar que básicamente yo recibía órdenes de mis jefes para el ensamblado de artefactos no aptos para la detección de gases CO2 y debido al escándalo y al recorte personal por los pagos de multas y demás, me encuentro desempleado y sin perspectivas de un nuevo empleo. El antiguo presidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, investigado por manipulación de mercado. Las demandas que han presentado algunos accionistas han sido las que han iniciado el proceso según la legislación alemana. Las empresas están obligadas a comunicar informaciones relevantes de la empresa a los mercados financieros. Según Volkswagen, Winterkorn conocía la manipulación de las emisiones desde mayo del 2014 y no informó a tiempo. Acorde con nuestras propias investigaciones y según los documentos de la Autoridad Alemana de Supervisión Financiera y al fiscal que hoy lo tenemos en vivo, esta obligación legal existía con antelación y podría no haber sido satisfecha. Es lo que nosotros sospechamos. La Fiscalía de Braunschweig también investiga a otra persona de la que se desconoce su identidad. Según Volkswagen, las demandas son injustificadas porque sí informaron a tiempo a los mercados financieros. El escándalo del fabricante alemán por trucar las emisiones de gases en vehículos diésel hizo bajar el precio de sus acciones considerablemente. Han pasado de 162 euros a septiembre del año pasado a los 124 en la actualidad. Bueno, buenas noches, queridos televidentes. Vamos a comenzar el foro con nuestro auditor forense que se encargó del caso de Volkswagen. A continuación le vamos a hacer una serie de preguntas con el fin de esclarecer algunos hechos, los cuales han sido negados por la empresa. Más adelante vamos a encontrarnos con el señor Charles, que él es el fiscal encargado de llevar la investigación. Y pues nada, aquí estamos en último minuto para esclarecer los hechos. Buenas noches, señor Mackenzie. Buenas noches, dama. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por asistir a nuestro programa. La idea es informar a todos nuestros televidentes que han estado súper pegados de el caso que está ocurriendo, pues que ha pasado muchos años y que apenas se está destapando la verdad. Y pues es una verdad que se están enfrentando cuestiones tanto ambientales, legales, como en cuestión financiera. Entonces nos interesa un poquito saber más sobre la investigación que ustedes han llevado a cabo. Buenas noches, dama. Buenas noches a todos. Claro, para mí es un orgullo estar en este momento acá. He tenido la oportunidad de reunirme varias veces con varios implicados en el caso, haciendo énfasis en Martin Winterkorn, y claro que tengo la capacidad necesaria y la información para aclarecer cada uno de los hechos que rondan a este caso. Bueno, muchísimas gracias, señor Charles. Es muy importante su opinión, gracias a que usted quiere aclarar la verdad para todos nuestros televidentes. Bueno, ahora nos gustaría preguntarle, usted como auditor forense de este caso y bajo las perspectivas de la teoría de una estafa, ¿bajo qué tipo podíamos encasillar el señor Martin Winterkorn y por qué? Claro, se puede analizar desde muchas perspectivas. Primero tenemos que tener en cuenta que el señor Martín es una persona muy estudiada. Él hizo el programa y el doctorado en universidades prestigiosas acerca de metalurgia y física. Por ende, pues podemos decir que tiene una inteligencia más alta de lo promedio. Además, yo lo describiría como un criminal calculador por varios motivos. Primero, es claro que tiene una inteligencia superior a la media, puesto que ha estado en universidades prestigiosas haciendo programas y doctorados en carreras complejas como lo son física y la metalurgia. Además, se ha comprobado que a nivel laboral es una persona muy competitiva. Antes trabajaba en Audi y cambiándose a Volkswagen quería superar incluso a la empresa en la que antes trabajaba. Una vez que llegó a Volkswagen tuvo la capacidad de en menos de 10 años ocupar el mayor puesto posible.
También podemos ver que en el momento que se empezaron a anotar las investigaciones y estas pues fueron aprobadas, él le empezó a echar la culpa a sus subordinados. En ningún momento dijo que las acciones que hizo fue pensando conjuntamente o cosas parecidas. Además, las personas lo describen así, como una persona muy arrogante, la cual no deja que haya comunicación entre todos. Si hacemos un rápido análisis en el esquema del fraude y lo tomamos como depredador, podemos tener tres aspectos. La primera es que tenía una mente criminal al llevar a cabo todos esos actos, encubrirlos y ejecutarlos bien porque estuvo funcionando sus actos por mucho tiempo. Lo segundo es la arrogancia. Él pensaba que al hacer esos actos no iba a ser descubierto, iba a estar por encima de la ley. Y pues claro, el último aspecto será la oportunidad en la que vio cómo superar su competencia. Si se elabora un análisis conductual, podemos comenzar con la firma. La firma es como las acciones que hace el delincuente, las cuales son similares en varios casos. Para Martin Winterkorn podemos tomar de ejemplo que su renuncia en Audi, siendo CEO ejecutivo, fue justamente por casi lo mismo de lo que ahora se le acusa en Volkswagen. A diferencia que para ese entonces los problemas estaban relacionados con emisiones por gasolina corriente. De este modo, la gasolina corriente lo que hace es liberar CO2 que finalmente va a quedar en la capa de ozono y va a provocar efecto invernadero. En cambio, con el diésel es más complicado, puesto que este libera dióxido de nitrógeno y son sustancias que se quedan más abajo que el CO2 y tiene mayores implicaciones tanto en las personas como en el medio ambiente. Este generalmente provoca muertes prematuras y se ha visto en los últimos registros de Europa con casi 10.000 muertes mensuales. Tanto en Audi como en Volkswagen podemos ver que cometió casi las mismas fechorías, manipulando a sus subordinados para cometer los actos que él buscaba. Podemos ver un comportamiento en Martin Winter con el cual decide colocar sus intereses por encima de los demás. Tanto en Audi renunció después de que se empezaron como a anotar investigaciones y esto mismo quiso hacer en Volkswagen. Pero ya al anotarse dos veces, pues claro que los entes encargados hicieron mucha más investigación y él terminó echándole toda la culpa a los ingenieros que por términos personales. Si no es porque la Agencia de Protección Ambiental amenaza a Volkswagen con no brindarle la certificación para el año 2016, todo esto seguiría siendo un misterio. Seguiríamos investigación tras investigación sin aclarar cómo están haciendo algunas organizaciones automotrices para esquivar las reglamentaciones ambientales que se deben cumplir en el sector de Estados Unidos. Para la significación, todo comienza con el señor John Herrmann. Este señor es un ambientalista pragmático en el cual se percata que en el año 2010 para Europa se habían elevado considerablemente los gases de dióxido de nitrógeno. Claro, esto le causó curiosidad y empezó a hacer análisis con carros de Volkswagen impulsado con diésel, en el cual se da cuenta que tiene una desviación de 60 a 50x. Después de varias investigaciones, Volkswagen lo que hizo posteriormente fue perfeccionar ese dispositivo manipulador que habían generado. Para esto, este dispositivo lo que hacía era bloquear las emisiones que salían una vez la persona que iba en el carro movía el volante. Para constatar que estas investigaciones supuestamente fueron mal hechas tanto por la ONG como por la universidad, entonces Volkswagen se unió tanto con la empresa BMW y Mercedes para llevar a cabo un nuevo estudio. Cabe recalcar que estas personas, por haber donado esos productos, pues ejercían suficiente presión sobre el investigador y él relata que nunca había sentido eso. Muchas gracias por la claridad, señor Mackenzie. Es importante notar que todos estos tipos de análisis conductuales, cuando nos enfrentamos a ciertos tipos de estafadores, son vitales para prevenir ciertas estafas o, como pasó en el caso de Volkswagen, estos delitos tan importantes que no solamente afectan a una compañía, sino a todo el entorno que la rodea. Es por esto que es importante saber a qué personas estamos entrando a nuestras empresas, a nuestras vidas, a nuestras compañías y a quienes les estamos dando el poder para tomar
las decisiones más importantes que conllevan a cambios significativos. Bueno, ahora teniendo en cuenta su respuesta, ¿nos podría contar un poquito más sobre la huella conductual y el perfil geográfico de este tipo de delincuentes? Ya que para nosotros es vital conocer todas estas características. Para la huella conductual se debe tener en cuenta que a pesar de que se analizan los comportamientos de los delictivos, pues esto no es como evidencia necesaria para inculparle los cargos. En ese sentido, si analizamos la planeación, se puede ver como la forma en la que el delincuente se antepone sobre las posibles respuesta que puede tener su víctima. En este caso, Volkswagen se encargaba bajo su sistema fraudulento de esconder toda la información, todos los estados financieros y todos los actos que hacían, ocultando los informes, quemándolos, e incluso en los correos que se alcanzaron a rescatar se veía cómo estaba el CEO en todos estos actos delictivos, y se notaba lamentablemente que para todas esas personas hacer eso era normal y no se le veía ningún tipo de remordimiento. Ahora bien, en torno al control, esto se puede ver de dos formas. Primero, en cómo Winterkorn implementaba estrategias públicas para mantener todas las noticias que salieran al aire sobre el caso lo más bajo perfil que se pudiera, mientras él iba organizando esas investigaciones de las cuales se hablaron anteriormente, viendo cómo podía hallar huecos fiscales y argumentales a su favor. De esta igual forma también se aprovechó de su influencia en personas conocidas y en personas las cuales tenían funciones gubernamentales, para que los castigos no fueran tan estrictos, las multas tampoco, y que las investigaciones tuvieran muchos tropiezos. Avanzando con el grado emocional, no se tiene tanta información, pero se puede intuir de que Winterkorn se encontraba bajo mucha presión para cumplir con los estándares financieros de los cuales fijaba Volkswagen y mantener por encima en la competitividad que ya habían logrado en años anteriores. También existe la hipótesis de que Winterkorn haya sentido como cierta lealtad a la empresa, entonces debido a que se fueron generando y formando los actos fraudulentos, pues ya como que no podía echar vuelta atrás, puesto que afectaba tanto el nombre de la empresa como el suyo, y más bien se intentaba persuadir de que lo estaba haciendo bien en términos económicos. En fin, como dice el dicho, el fin justifica los medios. Por último, se puede ver el nivel de riesgo. Esta es como la probabilidad de que cierto hecho delictivo se ocurra. Y claro que para el caso de Dieselgate es muy probable de que haya pasado e incluso esté pasando. No olvidemos que este Volkswagen se unió junto a otras marcas para desmentir las investigaciones que se habían hecho en su contra. Y la pregunta es, a estas otras compañías, ¿qué tanto les interesa tener que resguardar a Volkswagen sabiendo que era el que cometía las fechorías fraudulentas? ¿Acaso ellos también lo hacían? Es muy probable que sí, pues que hay demasiadas presiones competitivas y demasiados huecos fiscales que las empresas intentan realizar para generar mayores utilidades a sus accionistas y cumplir con sus acreedores. Interesante, señor Winterkorn. Estas cosas que muchas personas pasan por alto, tanto entidades gubernamentales, tanto entidades fiscales, son tal vez detalles muy pequeños pero importantes y trascendentales a la hora de resolver un caso. También tenemos que tener en cuenta cómo las otras compañías, a pesar de que Volkswagen era su competencia, la apoyaban. Esto deja mucho que pensar sobre la industria automotriz y cómo ha tenido un alto crecimiento significativo y exponencial a través de estos años. Ahora bien, ya entrando en materia y esperando la pronta llegada del señor fiscal, ¿usted nos podría dar una reconstrucción de la tipología del fraude que se vio evidenciada dentro del caso de Volkswagen? Avanzando en la tipología del fraude, aunque por cierto periodo se creía que el caso Dieselgate se debía a un fraude laboral por malversación de activos, puesto que así lo pintaba el CEO echándole la culpa a sus ingenieros, la realidad de todo esto es que
había un gran sistema corrupto motivado por los altos ejecutivos para sobrevender sus vehículos con características que no cumplían. Esto pues claro, hacían varias acciones como extorsiones económicas, gratificaciones ilegales, sobornos y conflictos de intereses. Bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a nuestro programa y tratar de esclarecer un poco este panorama tan turbio en el que se vio envuelto Volkswagen. Es importante recalcar que estos escenarios de comunicación masiva para nuestros televidentes es un paso más a seguir por un camino donde las personas tienen en cuenta ciertos aspectos conductuales y también las características que pueden determinar si una persona está cometiendo ciertos delitos o ciertas decisiones que no son bien intencionadas con fines personales. Bueno, para darle continuación a nuestro foro, ha llegado el señor fiscal, el señor Sledge. Muchísimas gracias por acudir y por darle la cara a la verdad a todos nuestros televidentes. Ahora, para darle la palabra al señor fiscal, tenemos la pregunta de cuáles fueron las principales personas involucradas en este crimen y cuáles fueron sus principales víctimas. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, señorita Mercy, por invitarme a su programa. Y para comenzar esta investigación, vamos a comenzar por los principales actores o principales responsables de este fraude. En total, fueron 6 directivos, entre ellos los más importantes fueron Oliver Schmidt, Michael Hort, Stuart Johnson y el CEO Martin Winterkorn. En donde las principales víctimas, ¿quiénes fueron? Las principales víctimas fueron los consumidores, los habitantes del común, la ciudad y el medio ambiente. Comencemos con los consumidores. ¿Por qué los consumidores? Al destaparse, digamos, este fraude, el Estado impidió el libre tránsito de estos vehículos. De esta manera, obligando a los consumidores que habían puesto sus esperanzas, sus ahorros y su inversión en estos autos, ya no podían tener libre movilidad por el país. La segunda categoría de víctimas en este entramado fueron los habitantes, sí, los habitantes de a pie. Y es que sin importar que tengan un auto o no, Volkswagen, ellos eran directamente unas víctimas debido a que si transitaban en la ciudad, digamos que aspiraban dióxido de nitrógeno, lo cual tenía una incidencia en enfermedades pulmonares y cardíacas. En tercera categoría de víctimas tenemos la ciudad en sí, y es que debido a estas partículas se genera el fenómeno de smog o polución en español, que básicamente atenta con las medidas ambientales de la ciudad y por ende generando una ciudad más contaminada y una población más enferma. Y por último, en el número 4 de la categoría de víctimas tenemos el mercado, sí, y es que se afectó la competencia y generó una competencia desleal, ya que Volkswagen, a promocionar estos autos como un diésel limpio, generaba en los consumidores una idea falsa de que estaban comprando algo sostenible ambientalmente, pero no era así. También perjudicó a los demás productores que no podían competir con esa tecnología. Bueno, ha sido tenaz este caso con tantas víctimas involucradas, no solamente en el corto plazo, sino que ya ha llevado mucho tiempo este escenario tan fraudulento. Ahora bien, nos gustaría remontarnos un poquito a las fechas de los hechos y sería como la cronología de este entramado caso de Volkswagen. ¿Usted podría darnos como cierta cronología de cómo han ocurrido estos hechos delictivos? Muy bien, y ahora si nos retomamos a fecha por fecha, ¿cuál fue el timeline? ¿Cuál fue la cronología de todos estos hechos? Vamos a comenzar por el inicio. Son 12 fechas importantes. Comenzamos con la primera, mayo del 2014. Los primeros estudios de organizaciones independientes y universidades comienzan a arrojar resultados que evidencian una emisión de gases de dióxido de nitrógeno. La segunda fecha es un año y unos meses después, en septiembre del 2015. Allí, la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, hace una acusación a Volkswagen por emisión de gases de nitrógeno. El sexto punto en estas fechas es en enero del 2016 y es donde los frutos de esta fiscalía comienzan a generarse.
y es donde la justicia estadounidense implementa una demanda y unas sanciones por alrededor de 46.000 millones de dólares. Recordemos que las reservas que tenía Volkswagen en su inicio eran apenas 6.500. Esto muestra un precedente en todas las sanciones ambientales. Nunca se había visto una sanción tan grande. Luego, ese mismo año, 6 meses después, en julio del 2016, Volkswagen llega a un acuerdo con las autoridades, en donde al final de todo terminaría pagando 20.000 millones en cuanto a sanciones, indemnizaciones, reparaciones, etcétera, etcétera, por un total de 20.000 millones, que sigue siendo la cifra más alta de una sanción ambiental nunca antes vista. Posteriormente a esto, y un año después de que el CEO internacional renunciara, cae la primera cabeza importante, llamado James Lane, un ingeniero que se declara culpable en el juicio después de un gran pleito jurídico y termina pagando 40 meses de cárcel y una multa personal de $200.000 por obstrucción a la justicia. Posteriormente cae la segunda cabeza, que es Oliver Schmidt, un alto ejecutivo. Este termina pagando 7 años de cárcel por encubrimiento de fraude. Luego, en marzo del 2020, más recientemente, la Fiscalía Pública de Alemania abre un caso contra Martin, el CEO internacional de Volkswagen para su época. No obstante, en la actualidad, y como último punto, esto queda aún en el tintero. Bueno, señor fiscal, sabemos que este caso ha sido muy trascendental y que ha perdurado durante mucho tiempo, pero por ahí andan rumores y se cuestiona la manera en que han sido castigados las personas involucradas en este caso. Me gustaría saber un poquito cuáles son los acusados y cuál es la situación actual de este caso, cuál fue la sanción y quién fue condenado por este delito. Es importante aclarar que estos actos no pasan por impunes y que hay una constitución y unas entidades regulatorias que hacen cumplir estas normas, porque si bien es cierto, muchas personas tienen en consideración realizar ciertos delitos, ya que pues no van a recibir ningún castigo, y queremos evidenciar que las cosas no son así, que sí existe una autoridad que hace valer los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias, señorita Mercy, por esa pregunta. Vamos a entrar ahora a nombrar cuáles fueron los acusados o qué pasó con los principales autores de este fraude. Comencemos con la condena más famosa, que fue la de James Lane, que se declaró culpable en el enero del 2017 y fue sentenciado a 40 años de prisión y pagar una multa personal de $200.000. Los crímenes por los cuales se condenó fueron defraudar al Estado norteamericano por conspiración, cometer fraude electrónico y violar la ley de aire limpio, de Clean Air, del artículo 42 de las leyes estadounidenses. Otro condenado fue Oliver Schmidt, que en contraste a James, él no se declaró culpable, incluso intentaba escapar cuando se capturó. Estaba en el aeropuerto de Miami e iba rumbo a Alemania cuando fue capturado y fue condenado por 7 años por los mismos cargos de James Lane: conspiración para fraude para el Estado estadounidense, fraude electrónico y violación a las leyes del aire limpio. Continuamos con una de las cabezas más importantes de la organización, y fue Michael Hort, que era el CEO para América, el cual renunció por mutuo acuerdo justo el año en donde también se lanzaron a la luz todas estas acusaciones. Lamentablemente, hoy en día no cuenta con ningún pleito jurídico, ni una acusación, ni siquiera una orden de captura. Luego seguimos con Stuart Johnson, el cual colaboró con la Fiscalía y las leyes norteamericanas para efectuar las pocas capturas y condenas que se efectuaron en este proceso. Finalmente, tenemos a Martin Winterkorn, el cual hoy reside en Alemania y no se espera que haya un tratado de extradición para Estados Unidos para que pague por sus delitos, debido a la posición que tiene esta persona en Alemania, y tiene un proceso abierto por fraude en Alemania que se espera que se esclarezca su papel en este caso.
El caso de Volkswagen no solamente nos acerca a la realidad de muchas industrias, sino que destapa una verdad oculta donde nos demuestran que la ética corporativa es importante, no solamente porque las personas que están detrás de estos hechos delictivos ganan mucho dinero para bienes personales, sino la importancia de cuidar los derechos de los ciudadanos. En este caso podemos ver para ustedes, los televidentes, cómo han transmitido ese sentimiento de desconfianza por la marca, una marca que ha sido constituido con tanto esfuerzo durante tantos años y que ha sido pionero en la industria automotriz. Se desvanece esa imagen corporativa que han cuidado dentro de tanto tiempo. Entonces, por esto es importante saber qué personas están dentro de nuestras organizaciones y cómo lideran estos proyectos. Bueno, como consumidores también tenemos que jugar un papel sumamente importante y ser conscientes de la importancia y transparencia y la responsabilidad y apoyo que les damos a estas marcas. Es esencial que las empresas cumplan con estándares altos ambientales y éticos y haya mecanismos efectivos para detectar y sancionar cualquier irregularidad. Este caso nos recuerda simplemente que ninguna empresa está por encima de la autoridad y de la ley y que el engaño junto a la manipulación no pueden ser tolerados. Solo a través de una mayor conciencia, responsabilidad social y exigencia por parte de los consumidores, los reguladores y la sociedad en general podemos trabajar todos juntos para prevenir futuros casos de fraude y garantizar un entorno empresarial más justo y sostenible. Bueno, la invitación en este caso no solamente se la llevan las entidades regulatorias, sino todas las personas que hacen parte de un entorno donde hay que tomar decisiones de poder. No solamente es importante actuar después de que ocurren los hechos, sino prevenirlos. Por ende, la invitación no solamente es a las entidades gubernamentales a estar pendiente de estos controles y estas supervisiones tanto externas como internas, sino a generar una cultura, un fortalecimiento de la cultura ética y el cumplimiento de las empresas que tienen que tener esta medida. Tener ciertos controles como por ejemplo la atención a denuncias y también a la protección de las personas que lo hacen. Tener en cierta cantidad esos escenarios donde las personas puedan expresar libremente qué ocurre dentro de la cultura organizacional, ya que una auditoría más rigurosa podría haber descubierto la manipulación de las emisiones que ocurrió en Volkswagen. En Dirty Money no solamente es importante informarlos, sino esclarecer la escenificación de los hechos. Es por eso que hemos realizado este foro y continuaremos informando sobre el desarrollo de este caso. Por ahora pasamos a las noticias internacionales.